Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Evangelio según Lucas. Capítulo 1. Los estoy esperando. Lucas capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Versículo 26, dice así. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa mañana de domingo por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno, Señor, porque por encima de todo lo que nosotros podamos ser, tú permaneces fiel a tus palabras. Señor, cada mañana el sol sale sobre justos e injustos. Cada mañana, Señor, tu misericordia se renueva. Es una oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Por eso, esta mañana queremos aprovecharla, Padre, para decirte perdón. Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos, Señor, que solamente en ti hay justicia. Reconocemos que solamente en ti, Señor, hay consejo que trae vida. Reconocemos que hay un solo Dios, un solo Creador, un solo Espíritu, un solo Evangelio, un solo bautizo, que solamente hay un camino de salvación y que hay un solo nombre mediante el cual hay perdón de pecados, Jesucristo de Nazaret. Por eso a ti, Jesús, sea toda la gloria, todo el honor, el poder, como te acabamos de cantar. Realmente creemos que tú puedes mover los montes, que tú, Señor, tienes poder para cambiar el curso de nuestras vidas, que todo lo que se esté presentando delante de nosotros, que impida que avancemos, Señor, en el camino de salvación, tú lo puedes quitar, porque toda la creación responde a la voz del Creador y tú, Jesús, eres el Creador. A ti la gloria, a ti la honra. Espíritu Santo, te pedimos que llenes mi boca, Señor, de palabra que venga de ti, porque no queremos consejo de hombre, no queremos, Señor, ideas humanas, queremos tu consejo. Tu consejo, Señor, transforma, tu consejo salva, tu consejo edifica. Las palabras de hombre son vanas, las palabras de hombre no tienen poder en sí, porque los hombres no tenemos poder creador. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, y les recuerdo a todos los papitos que el salón que se encuentra allá es el salón dispuesto. Si algún niño se siente incómodo, lo pueden llevar allá a calmarlo, y si ya no es incomodidad sino pataleta, lo pueden llevar al salón del lado para que lo disciplinen. Amén. El que ama disciplina, el que está a tu lado, el que ama disciplina. El que ama disciplina. Niños, cuando sus padres los disciplinan es porque los aman. Amén. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. El título del mensaje del día de hoy es María, para los que les gusta seguir los mensajes, los que han adquirido este buen hábito de volver a escuchar las predicaciones, es María. Y este es un mensaje que tenía ganas de predicar hace ya bastante tiempo. Quería predicar acerca de María, predicar lo que María significa para nosotros como cristianos, el papel que tiene María dentro de la iglesia cristiana, dentro de las escrituras, el papel que no tiene María dentro de las escrituras también, vamos a mirar en el día de hoy. No se ha llegado el momento, pero esta semana el Señor, a través de varias cosas que sucedieron, me confirmó que era el momento de hablar acerca de María. Vamos a empezar primero mostrando lo que no es María, unas cosas que están mal enfocadas en María, y luego nos enfocaremos, valga la redundancia, en mirar la aplicación que tiene María para nosotros como cristianos en el día de hoy. Amén. Así que vamos a adentrarnos en la escritura para comenzar a comprender acerca de lo que es y lo que no es María. María, una virgen, una joven virgen que vivía en un pequeño pueblo llamado Nazaret, una aldea del distrito de Galilea. Dice que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, el ángel, se le apareció y dijo: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo.
La versión original dice: saludos, llena eres, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Uno de los grandes errores que se tiene en el medio de la iglesia cristiana y aún en la iglesia católica es ver a María como fuente de gracia. Y este es uno de los pasajes en los cuales está soportado el culto a María. Cuando el ángel le dice a María, llena eres de gracia, no le está diciendo, María, tú eres fuente de gracia, porque la única fuente de gracia es el Señor. Amén. María estaba llena de gracia, y hay dos cosas, o hay una diferencia grande entre ser la fuente de algo y ser lleno de algo. Por ejemplo, en este momento el vaso se encuentra lleno de agua, pero el vaso no es fuente de agua. No sé si me hago entender. María estaba llena de la gracia del Señor. Ahora vamos a mirar qué significa estar llena de la gracia del Señor, pero no es la fuente de gracia. Así que pretender a través de María, invocando el nombre de María, orando a María, pedir gracia, pedir perdón de los pecados es algo que no tiene ningún tipo de sustento bíblico. María fue una mujer llena de gracia, y para que una persona sea llena de gracia se necesita que la persona sea pecadora. La gracia vino como regalo del Señor a nosotros para perdonar nuestros pecados, para recibir el perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestras transgresiones, sin que lo merezcamos. Así que, contrario al marianismo, al culto mariano que abunda en el siglo XXI, cuando la palabra dice que María es llena de gracia, no nos está indicando que sea una mujer sin pecado, sino todo lo contrario. Nos está diciendo que María necesitaba la gracia de Dios, tanto como tú la necesitas, tanto como yo la necesito en la mañana de hoy. Amén. Eso es lo que significa que María estaba llena de gracia. Ahora, bendita eres tú, el Señor está contigo. Hablar de que María es bendita no la ubica en una especie de segundo escalón dentro de la raza humana y el cielo. Hablar de que una persona es bendita significa que ha sido bendecida. Voy a preguntarles algo, ¿alguno de ustedes ha sido bendecido por el Señor? Amén. Ustedes son benditos. Y no tenemos que comenzar a pedirles a ustedes milagros. Yo he recibido milagros del Señor, favores del Señor, bendiciones del Señor. Eso me hace un hombre bendecido, un hombre bendito, pero no me ubica por encima del resto de la raza humana. Amén. El culto a María, especialmente en el siglo XXI, ha tomado proporciones que van mucho más allá de lo que ha tenido a lo largo de la historia, de la humanidad. El culto mariano, perdón, pero hoy sí estoy un poquito afectado. 3 segundos. Ahí ya está haciendo su proceso. Ya. El culto mariano ha tenido presencia desde el inicio de la iglesia cristiana, pero en ninguna época, si ustedes estudian historia, van a encontrar un mayor afecto religioso hacia María que el que tenemos en el siglo XXI. De hecho, en la iglesia católica, que es como la madre de este culto mariano, hoy podemos ver que realmente el culto a Cristo ha sido desplazado. Cristo se encuentra en un segundo lugar dentro del catolicismo, y toda la veneración y toda la adoración va en torno a María. Es decir, parecen no iglesias cristianas, como se llaman ellos, sino iglesias marianas. Realmente todo gira en torno a María como tal. Se habla más de María y más oraciones a María que las que hay al mismo Hijo de Dios, al mismo Cristo, al mismo Señor Dios Todopoderoso. Pero eso no es nuevo. El intento de poner a María como algo muy especial se dio también dentro del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Deja una marca aquí en Lucas 1 y acompáñame a Lucas capítulo 11 para que veamos el primer intento del enemigo de poner a María en un lugar que no le corresponde. Lucas 11, 27. ¿Lo tenemos? Dice, mientras él hablaba, Jesucristo, una mujer de la multitud exclamó,
que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El original dice lo contrario, bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesús estaba dando uno de sus discursos en el pueblo de Israel, y esta mujer en medio de la multitud se levanta y lanza una expresión que capturó la atención de todos los que estaban allí. Bendita la mujer que te tuvo en el vientre, bendito los pechos que te amamantaron, bendita sea esa mujer, poniéndola en un lugar que no le correspondía a María. Y el Señor Jesucristo rápidamente corrige y dice, espérate, no estoy diciendo que ella no sea bendita, pero más benditos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. De acuerdo a eso, de acuerdo a lo que nos está diciendo la Escritura, en ningún momento la intención del Señor Jesucristo fue poner a su mamá terrenal en una posición de adoración. Nunca fue la de poner a su mamá terrenal en una posición de mediadora, como una especie de secretaria personal del Señor Jesucristo, que de hecho ya hoy ni siquiera es secretaria personal. Ahora parece que Cristo es el secretario personal de María, el que le manda María a las órdenes y Jesús va y las ejecuta. No funciona de esa manera. Aquí muy claramente el Señor, que todo lo sabe, amén, no se distraigan, el Señor Dios Todopoderoso, sabiendo lo que el enemigo intentaría hacer a través de la imagen de su madre terrenal, ubica la atención de la gente y dice, ven acá, no es acerca de María, es acerca de mí. Porque cuando dice bendito el que escucha la palabra de Dios, está diciendo que bendito el que me escucha a mí. Porque Jesús en Juan capítulo 1 claramente dice que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la misma palabra de Dios, el mismo Dios. Y vuelve a llamar la atención sobre él. El enemigo se mete en medio de la multitud. El enemigo se mete en medio de la gente que está escuchando las palabras de la boca del Señor. Es lo mismo que sucede el día de hoy, cuando la gente lee el evangelio y termina orando a María. Cuando la gente dice Cristo me salvó y termina orando a María. Aunque de hecho muchos líderes se han levantado a decir que es María la que los salvó y no el mismo Cristo. Hoy se le ha puesto un lugar como de corredentora junto con Cristo Jesús. Pero tenemos que entender, porque nos estamos enfrentando, y muchos de ustedes, se los puedo asegurar, tal vez esta misma noche tendrán que decirle a alguna persona, algún familiar, ¿por qué no participo en la celebración de las velitas? ¿Por qué no voy a prender un farolito contigo? Pero si vamos a comer buñuelos y natilla y poner, a los niños les gusta. Mira que la vela se ve bonita, proyecta ahí un color rojito por acá, un azulito por acá, un amarillito por acá. ¿Por qué no lo hacemos? No solamente es porque María es el diablo, no, María no es el diablo. Y eso lo vamos a comprender en la segunda parte de quién es María realmente. Pero tenemos que comprender que Cristo, con claridad, no te distraigas, viene y pone la atención sobre él. No porque el Señor sea un egoísta, es que el Señor es el centro del universo. Amén. El egoísmo tiene que ver con compararnos con otras personas, pero es que Dios no tiene comparación. Él no es otro, Él es el único. Así que Él dice, no es en mi mamá terrenal, no es en la mujer en la cual me encarné, es en mí. Esos son los verdaderos benditos. Es decir, no pongan a esta mujer, que voy, como les digo, vamos a entender que no tiene nada de malo, en un lugar que no le corresponde. Benditos son los que me escuchan a mí, y no solamente los que me escuchan y obedecen. Porque también la Escritura en otra parte dice que el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, a sí mismo se engaña. Amén. Así que no nos engañemos, porque no podemos andar en dos aguas. No podemos andar en un ratico en la iglesia y un ratico en el mundo. No podemos una temporadita ser cristianos y una temporadita ser mundanos. O somos una cosa o somos otra cosa, como el Señor nos dijo hace 15 días a través del mensaje de la iglesia de la Odisea, que tenemos que ser calientes y no tibios. Amén. Aquí sí que tenemos los primeros indicios de este culto hacia María, pero que no nace de hecho solamente en María, sino que el propósito de Satanás desde antes fue desvirtuar la figura que iba a tener María. Tenemos que entender que dice que era una virgen, aquí volviendo a Lucas capítulo 1, donde dice a una virgen llamada María. Teniendo tu marca allí, acompáñame a Mateo capítulo 1,
En el versículo 18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. ¿Ya llegaron? Rápido, rápido. Me tomé el inhalador, eso me acelera. Mateo 1:18. Sí, panchean los pulmones. Ese es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Voy a bajarle. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Tanto Lucas como Mateo son enfáticos en afirmar que María era virgen. Y eso es importante porque las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a que el Mesías nacería de una virgen. Y tenemos que entender que no era una virgen espiritual, sino que físicamente María, cuando queda embarazada y comienza el Señor Jesucristo a desarrollarse en su vientre como humano, ella todavía era virgen, es decir, no había tenido relaciones sexuales. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios acá. Ahora, el enemigo, sabiendo el plan del Señor, el enemigo sabiendo lo que fue dicho en Génesis capítulo 3, cuando dijo a la mujer, tu descendencia le aplastará la cabeza a la serpiente y la descendencia de la serpiente le herirá el calcañar. Estaba haciendo referencia a todos los padecimientos y sufrimientos que Cristo sufriría, instigados por Satanás a través de los sacerdotes y de los romanos. Pero también decía que la descendencia de Eva en Cristo Jesús le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y hay una diferencia entre que a alguien le hieran el talón y en que a alguien le aplasten la cabeza. Al que le hieren el talón le duele y puede caminar un momento como cojo, ¿verdad? Pero al que le aplastan la cabeza no se levanta. Satanás sabía desde Génesis 3, porque cuando el Señor le habla a la serpiente, no le habla al animal, le está hablando a quien está detrás del animal. Le está hablando al mismo Satanás. Así que Satanás sabía lo que iba a suceder y desde ese mismo momento comienza a tratar de desvirtuar, la obra del Señor Jesucristo. Uno de los títulos que se le dan en este momento y que tú puedes buscar en Google, Reina de los Cielos, te va a aparecer inmediatamente la Virgen María, porque es un título con que ha sido puesta por la Iglesia Católica. María, Reina de los Cielos, supuestamente en un momento donde María ascendió a los cielos como ascendió Jesucristo, lo cual, quiero decirte, no aparece en todas las Escrituras. La última aparición de María está en Hechos de los Apóstoles, bueno, Hechos capítulo 1, versículo 14, donde dice que ella estaba orando. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero después de eso, María desaparece de la escena. No hay registro en las Escrituras de la muerte de María. No hay registro en las Escrituras de que María haya obrado un solo milagro. No hay registro en las Escrituras de que María haya dirigido aunque sea un grupo de oración. No hay registro de nada de eso. Así que tampoco hay registro de que se hubiera levantado de la tumba y hubiese sido llevada al cielo, como anuncia la Iglesia Católica, que María también tuvo su propia ascensión al cielo, o la asunción, como dicen algunos otros. No está. Pero en ese propósito tenemos que ver de dónde saca la serpiente, porque el culto a María, préstame atención, mira, este servicio ha sido pesado. El día de hoy es un día espiritualmente fuerte. Y en esta ciudad en particular, porque la ciudad se vuelca a adorar a María el día de hoy. Préstame atención. ¿De dónde saca el enemigo el título que le dan a María como Reina de los Cielos? ¿Será que es nuevo? ¿Será que es inventado? Jeremías, capítulo 44, nos puede dar un poquito de luz. Por si acaso tú todavía estás pensando en el día de hoy, bueno, yo prendo un farol y me devuelvo. Jeremías capítulo 44. Señor, no sé. El profeta Jeremías en el capítulo 44 le está hablando al pueblo de Israel acerca de la idolatría. Mira lo que sucede. Él le habla acerca de esto y dice, entonces, versículo 15, entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte, de todos los judíos que vivían en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje. Mira, es tremendo porque esta respuesta de estas personas es igual a la respuesta de mucha gente hacia el Señor el día de hoy. Es el pensamiento que muchos tienen de,
Tengo una sola vida, hago lo que me da la gana. Eso fue lo que dijeron ellos. Haremos lo que se nos antoje. Te voy a decir algo. ¿Quién eres tú para hacer lo que se te antoje? ¿Quién soy yo para hacer lo que se me antoja? Somos simples criaturas. Pero esta respuesta que asombra, porque yo leo eso y me asombra, que el profeta Jeremías venga y les diga, yo digo, ¿sabes qué? Cállate, Jeremías. Vamos a hacer lo que se nos antoje. ¿Ok? Sabemos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando siguieron haciendo lo que se les antojó. Alguien puede decir, bueno, yo lo puedo hacer y lo hago. Hazlo. Pero vas a ver, porque de Dios nadie se burla. Amén. Repite eso al que está a tu lado. De Dios nadie se burla. Nadie, iglesia. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Es tremendo. En Jeremías capítulo 7 dice exactamente lo mismo. Dice cómo el Señor se enciende en ira cuando el pueblo ofrecía culto a la reina del cielo. No es casualidad. No es casualidad que el culto a María esté bajo el título de la reina del cielo. El mismo ídolo al que estaba adorando el pueblo de Israel. Porque el enemigo sabía la profecía, el enemigo conocía lo que Dios iba a hacer y se inventa esta mujer que si investigas un poquito vas a entender que la reina del cielo era el título de una potestad, de una deidad, lógicamente pagana, que decía que había tenido también un hijo sin haber tenido relaciones sexuales. Es decir, una burda imitación de lo que Cristo haría para redimir a la humanidad. Esa es la famosa reina del cielo, a la que muchos hoy le van a prender velitas. Es un demonio, algo que molesta al Señor Dios Todopoderoso. Así que tú tienes que decidir en el día de hoy, porque es posible que digas, no, pero imagínate, si yo no voy, mejor dicho, mi abuela no me vuelve a hablar. Yo prefiero que mi abuela no me vuelva a hablar a que el Señor no me vuelva a hablar. Entre mi abuela y el Señor no hay mucho que decir. Hay, como dicen popularmente, Coca-Cola mata tinto, amigo. O sea, nada que hacer. El Señor es el Señor. Amén. Esto es para que tengamos claro que no es que hay un malentendido en el evangelio, un malentendido en el crecimiento, el desarrollo de la iglesia contemporánea. Es que está escrito que la reina del cielo es un demonio. Eso está, en sus Biblias apareció. Les voy a decir, en la Biblia católica también aparece, exactamente igual. ¿Quieren? Verifíquenlo. Exactamente igual. María no es mediadora. Un título que le han puesto a María es que, bueno, no, yo no le pido a María, sino que le pido que me haga el favor y que lleve el mensaje a Cristo. La Biblia dice en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de Nazaret. No hay otro mediador. Adicionalmente, que a mí me parece absurdo que si yo tengo la posibilidad de hablar con el médico, ¿para qué hablo con la secretaria? No sé si me hago entender. Tú llegas al consultorio, el médico ve la secretaria y mira, te voy a contar, es que el dolor que tengo aquí atrás, y le cuentas todo y le pasas los exámenes. No, tú quieres hablar es con quién, con el médico. Y si llegas al lugar y el médico está ahí en la puerta, ¿a quién te diriges? Al médico. Si Cristo, aún así, si María realmente pudiese ser mediadora, oye, si yo tengo entrada a la gerencia, ¿para qué hablo con la secretaria? Voy a la gerencia. Amén. Pero es clara la palabra del Señor que solamente hay un mediador. No hay más. La palabra también nos enseña que Dios aborrece
que se le adore a otros porque dice, yo el Señor no comparto con otros mi gloria. La doctrina mariana dice que el Señor revistió de gloria a María. Eso es falso. Eso va en contra de la doctrina cristiana, que dice con claridad del Antiguo Testamento, yo el Señor no doy mi gloria a ídolos. Yo el Señor no comparto mi gloria con otros. Es el Señor y la gloria solamente para Él. Amén. Así que no es cierto, María no está, ese poco de estrellas que le ponen y todo eso, ya en el Instituto Bíblico comenzaremos a estudiar el otro año de dónde vienen todo eso, pero son estatuas paganas, vienen desde mucho antes de que apareciera realmente el Señor Jesucristo en la escena de la historia de la humanidad. Ahora bien, muchos también dicen que María obra milagros y el testimonio está en las imágenes que deja. De hecho, a veces me asombro. El año pasado vendieron un sándwich de queso hecho en estas panini, esas que dejan lineecitas así. En eBay lo vendieron en $28,000 porque le apareció supuestamente la cara de la Virgen. Eso ya es como locura, ¿no? 28,000 por un sándwich de queso picho. Que no lo puedes ni comer. Pero tienes que entender que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Amén. Piensa un poquito en cómo sería el Señor mandando a María a que se aparezca en todo lado para que la gente levante idolatría, porque el lugar donde dicen que María apareció, lugar que se convierte en altar. Son manchas de humedad. Mira, ahí se le nota los ojos y se ve y la gente llega y los noticieros llegan y todo el mundo va y le rinde culto a esa imagen. La Biblia dice que el Señor aborrece la idolatría. ¿Crees que en verdad el Señor va a fabricar idolatría? Es como el Señor llevándonos a pecar. Mira, aquí está la imagen de mi mamá. Adórala. Y después, pagano, incircunciso, impío. Ese no es el Señor. Eso es lo que vende el enemigo, diciendo que Dios es como un maquiavélico cruel, que nos lleva a pecar y después nos acusa del pecado. El Señor no hace eso. Pero yo sí sé, de acuerdo a la Escritura, a quien le encanta que le rindan culto. Satanás. Así que no te estoy diciendo, porque puede que alguien diga, no, pero Juan, yo sí vi la imagen. Yo no te niego que la imagen pueda aparecer, pero te puedo decir quién es el que la pintó. Su nombre comienza por Sa, termina en Nas y en la mitad Batar. Ese fue el que la pintó. Te lo aseguro. Y cuando la gente llega ya por cantidades, él se ríe y disfruta al saber la ira que enciende eso en el Señor. Hay gente que tiene a María como profeta. Hay gente que tiene a María como alguien que viene y trae nuevas visiones acerca de la iglesia. Entonces, de ahí es donde viene que se le apareció a los pastorcitos de no sé qué, que se le apareció a la Virgen, en no sé, a la señora monja en otro lado. Y traen nuevos mensajes, revelaciones de paz, pura paz, pura paz, pura paz. Y el Señor dice, profetas que hablan únicamente ¿de qué? De paz, cuando yo estoy encendido en ira contra mi pueblo. La Biblia ya se escribió. Dile al que está a tu lado, Apocalipsis ya acabó. O sea, no faltó un versículo. Quiero que entiendas lo absurdo de pensar que es que la Virgen, el Señor envió a María para que le revelara a unos iluminados que ella había sido llevada al cielo. Eso es como pensar que el Señor Jesucristo, que el Padre, que el Espíritu Santo estaban reunidos allá en el cielo y de pronto dijeron, oye, hace rato no vamos por la Vía Láctea, vamos por la Vía Láctea. Y cuando volvieron a la tierra, ya Juan había escrito, mande la carta. Ay, se nos quedó María por fuera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mandemos a María para decir que ella subió al cielo. No. Todo lo que debía ser escrito, se escribió. Por eso la palabra es clara y dice, maldito todo aquel que añada algo a este libro. Y maldito todo aquel que quite algo de este libro. Amén. Por eso, teniendo claro lo que María no es, que son las añadiduras, vamos a mirar lo que María sí es. Porque también ha habido un temor en la iglesia cristiana a hablar de María, como si fuera un demonio. Y de hecho, muchas veces los niños van creciendo pensando que María es el diablo. Y cuando están en los devocionales escuchan que María, pero María es mala. No, María no es mala. Vamos a mirar lo que María es. Amén. Porque hay que enseñarlo también de la manera correcta. Volvamos a Lucas, ahí en el capítulo 1.
y conozcamos un poco más de cerca a esta mujer. 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Primero, Nazaret pertenecía a uno de los distritos más pobres, pero también más poblados de Israel, que era Galilea. Y Nazaret era la ciudad más pobre que había en ese momento. Es decir, Nazaret no era una ciudad que, si el DANE hubiese existido en esa época, siempre quedaría en el último lugar de poder de adquisitivo. La tasa de desempleo más alta estaba en Nazaret. Ese era el lugar de donde María salió. Un pueblo pobre, un pueblo que no tenía industria, un pueblo que no tenía nada tremendo que lo hiciera destacar. De hecho, Nazaret, espiritualmente hablando, también era pobre. Cuando Felipe, uno de los apóstoles que es llamado por el Señor, va a llamar a su hermano Natanael, llega a la casa y dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías, el Cristo, viene de Nazaret. Natanael le contestó: ¿de Nazaret? ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? En otro pasaje, los escribas dicen: ¿acaso de Nazaret ha salido profeta? Revisa las escrituras. Es decir, que Nazaret era un lugar del que no salía nada bueno nunca. María vivía en una aldea pobre, marginada, como los pueblos de pronto del Chocó para nosotros. Que uno dice: tal pueblo en el Chocó metido en medio del atrato, ¿no? Ni la menor idea. Esa gente está olvidada por el Estado, esa gente está marginada. Uno no escucha que salió de allá tremenda industria. Eso era Nazaret, de allí salió María. Es decir, que María el día de hoy sería una mujer promedio, una muchacha de pueblo, que no llamaría en absoluto la atención de nadie, porque era una muchacha de pueblo, de un pueblo pobre, de un pueblo que no tenía brillantez espiritual tampoco, así que no se esperaba mayor cosa de ella. Nos dice que María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Esto es importante por dos cosas. La primera, cuando dice que estaba comprometida, significa que María estaba desposada, como lo hemos estudiado en los seminarios de noviazgo para jóvenes, y ojalá los papás me presten mucha atención en ese momento, así sus hijos sean pequeños, porque de acuerdo a la palabra de Dios, y especialmente si tienen hijos o hijas de los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, de acuerdo a la palabra del 30 salgan ya. Ya no más. De acuerdo a la palabra de Dios, un hombre o una mujer solo tienen derecho a tener un novio en toda su vida. Un solo noviazgo de toda su vida. Aunque eso pueda sonar extraño, eso incluye también, o sea, que nada de vacilones, ni nada de amigos especiales, ni amigos con derecho, ni nada de toda esa película que están inventando. No, bíblicamente los hombres y las mujeres se desposan, es decir, no tienen novio, no tienen amiguitos con derechos, y el momento en que están preparados para casarse, se les da el derecho de poder comprometerse. Cuando están preparados para casarse, por eso le hago la pregunta: ¿tienes ya la preparación para casarte? ¿Qué haces de novio? ¿Qué haces de novia? Todavía no se saben bañar y ya quieren novios. Se les quema el agua y ya quieren estar de novias. Después están sufriendo las consecuencias. Amén. Lo que dice la palabra es que María estaba desposada. El desposorio era una especie de matrimonio civil. Entonces ellos firmaban un contrato nupcial, inmediatamente se convertían en marido y mujer desde el punto de vista legal y espiritual. No te distraigas. Legal significaba que todos los derechos y obligaciones legales estaban en ambos lados, y espiritual significaba exactamente lo mismo, pero ellos vivían en casas separadas. El novio seguía en su casa y la novia seguía en la casa de sus padres, y ese tiempo duraba más o menos un año, cuando mucho, era el tiempo máximo, un año. Así que los noviazgos bombril de 2, 3, 4, 5, 7 años no tienen asidero bíblico. Vuelvo a decirlo. Bueno, uno solo, pero desde los 12 hasta los 22, no. Un año es el tiempo promedio, y era el propósito para armar
la boda, para armar el matrimonio. No era para ver si nos gustamos, no era para ver si eran compatibles, no era para ver si sí o si no, era para casarse. Así que cuando tu hijo de 14 años o tu hija de 13 años te diga que quiere tener novio, pregúntale que cuándo es el matrimonio. Eso es sencillo. Yo tengo grabado en mi celular el número de un notario. El día que me salgan con esa pregunta, llamo al notario, ya te la paso. Y cuádralo. De una vez. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, el notario es el mismo día. ¿Qué novios? Vamos para la notaría. De una vez. Ya son marido y mujer, se tienen que divorciarse alguna cosa. Si aplicáramos la palabra del Señor, ¿tú sabes cuántos noviazgos permanecerían de los que hay en la iglesia cristiana? Una mínima expresión. Pero bueno, eso no es el tema del día, me puedo desviar. María estaba comprometida y espiritualmente tenía la misma obligación. Eso significaba, de acuerdo a la ley de los judíos, la ley del Señor, que si en medio del compromiso uno de los dos tenía relaciones con otra persona, tenía que morir esa persona y el amante apedreados, lapidados. Esa era la ley. Así que María estaba comprometida bajo ese yugo. Significaba que si ella llegaba a meterse con otro hombre, José la denunciaba, la llevaban a las afueras de la ciudad y la levantaban a peñón. Eso era lo que hacían, esa era la ley y los dos sabían lo que estaban haciendo. Es importante tener ese dato aquí presente para comprender. Nos dice que María era descendiente, José y María también, del rey David. Eso es súper importante porque eso vino a cumplir las promesas que el Señor había hecho diciendo que siempre la lámpara de David estaría encendida. Prometió el Señor a David que uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre. Desde el punto de vista humano, María y José eran descendientes de David, así que por la línea de María, el Señor Jesucristo en su forma humana también era descendiente de David. Por eso lo ves en los evangelios que muchas veces lo llaman hijo de David. Hijo de David. Había claridad en que esa era una condición en el Mesías. Ahora, dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Ya explicamos que María estaba llena de gracia y lógicamente algo que tenemos que comprender de María es que de todas las mujeres virtuosas de la Biblia, de todas las mujeres que jugaron un papel importante en la historia bíblica, María está en primer lugar. Porque ninguna otra tuvo el ministerio y el privilegio de llevar en su vientre al mismo Dios encarnado. Amén. O sea, no importa lo que hayan hecho otras. Nadie supera a María en ese sentido. Pero recordando lo que dijimos hace unos instantes, eso no la pone en posición de semidiosa. Es un ser humano que tuvo un ministerio extraordinario. Amén. Lo que tenemos que entender acá. Ahora, dice que confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Que María haya hallado el favor de Dios significa que María era una mujer piadosa. María era una mujer temerosa de Dios. María era una mujer que vivía sujeta a la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender de María. Es tremendo porque muchos de los que adoran a María no viven sujetos a la ley de Dios. Adoran a María, pero cuando les dices, mira lo que dice Dios, no, yo amo a María. María, la que aman, vivía sujeta a la ley de Dios. Y nosotros en el día de hoy haríamos bien si tomásemos de María este ejemplo de vivir de una manera consecuente con la palabra del Señor. Amén. Por eso María dice, no, el ángel dice a María, no tengas miedo. María estaba perpleja, María estaba confundida con lo que el ángel estaba diciendo. Ahora piensa un momento en lo que el ángel le acababa de decir a María. Bendecida, mujer llena de gracia, el Señor está contigo. María estaba en un pueblo olvidado. Y el ángel se le aparece a ella y dice, pero no entiendo. O sea, ¿por qué? Yo sigo a la ley del Señor, pero ella se veía como la última mujer en la cual el Señor podría poner los ojos para llevar a cabo la encarnación del Mesías. Y eso habla de una cosa muy importante. María era una mujer humilde. María se diferenciaba de los fariseos.
María se diferenciaba de la casta religiosa, que se creían santos, pero realmente no eran santos. María llevaba una vida piadosa y esa piedad verdadera, como dice la Escritura, termina produciendo humildad. Por eso María dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué el ángel me habla a mí si yo soy una mujer común y corriente? Fíjate que la respuesta de María no es, bueno, ya era hora, tanto ayuno, tanta oración y ni una aparición. No, María se sorprende. María está como, wow, ¿por qué me pasa? Y tenía miedo porque María entiende que normalmente cuando los profetas del Antiguo Testamento tenían encuentros con el Señor, temblaban de miedo porque podrían morir. María sabía que su pueblo estaba en desobediencia. María conocía que tal vez el mensaje que le traería el Señor era un mensaje de juicio. Estaba asustada, por eso el ángel la calma y dice, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese es el favor que María halló. Quiero que entendamos algo, porque María era una buscadora espiritual, no una buscadora de bendiciones materiales, era una buscadora espiritual y que vino a hacer eco en las palabras del Señor cuando dice, todo el que busca, encuentra. Amén. Por eso dice el ángel, María, has hallado. El hallado, el verbo hallado, no significa de alguien que va caminando y se encontró un billete de 50,000. ¿Alguna vez has encontrado un billete? Uno no dice, hallé un billete. Uno que dice, me encontré un billete. Yo iba caminando y un billete ahí. De pronto miras a ver si no tiene un hilo y te estén filmando y tú ahí persiguiendo el billete como loco por toda la cuadra, ¿verdad? Pero a propósito, si se te cae, ves un billete y ves que alguien va adelante, pregunta si el billete es de una persona. No saques de aquí, me encontré un billete en la iglesia hoy, Señor, gracias. Y otro hermano allá en la esquina, Señor, ¿y ahora con qué pago la luz? Ojo. Pero volviendo acá, María halló el favor del Señor. Significa que María estaba buscando el favor del Señor. Y lo que el ángel le dice a continuación nos deja entrever cuál era la búsqueda de María. Cuál era el favor que María estaba buscando. María añoraba, María oraba porque se hiciera realidad la palabra de Dios de que vendría el Mesías para redimir al pueblo. Ese era el favor que María estaba buscando. Ella no estaba orando por oro. Ella no estaba orando por dinero, ella no estaba orando por fama, ella no estaba orando por sanidad, ella estaba orando porque se cumplieran las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel a través de sus profetas. Amén. Es el favor, iglesia, y te puedo asegurar que todos aquellos que busquen el cumplimiento de las palabras de Dios hallarán favor. Si tú y yo, como nos dijo el Señor hace 8 días, buscamos el galardón eterno, te puedo asegurar que encontraremos el galardón eterno. Habrá algún día en que digamos, hallamos el favor del Señor. Amén. Es importante entender que María era una mujer de búsqueda espiritual, no de favores materiales. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Cuando hablamos de grande, el ángel no le está hablando, y el original no hace referencia a que iba a ser de 2 metros y iba a ser corpulento, porque de hecho la Escritura nos muestra que Jesús era menudito, flaquito, como llevadito más bien, maluquito, dice Isaías, como una raíz de tierra seca. Lo hemos explicado en algunas oportunidades. Una raíz de tierra seca es un chamizo. O sea que el Señor físicamente era feo. Eso dice, sí, nada, el ojito azul que mueve el cabello así. El Cristo Terminator de los buses, que es una chocolatina aquí, los bíceps así, parece que fuera a partir la cruz. Ese Cristo no es. No habla de esto aquí, para que te vayas metiendo en la idea. Sí, porque ¿has visto esos Cristos? Parece que fueras, la partió y corran los soldados. Bueno, será muy grande, hacía referencia al nombre del Señor. Es el mismo Dios. Y podemos ver que realmente, aún a nivel histórico, no hay un nombre más grande que el de Cristo Jesús. Aún a nivel histórico, dejando de lado lo más importante que es lo espiritual. Pero a nivel histórico no hay un nombre más importante. El nombre de Cristo partió la historia de la humanidad en 2. El calendario se partió. Antes de Cristo y después de Cristo. Y aún los paganos y los ateos viven bajo ese calendario en todo Occidente. Amén. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Cuando habla aquí de hijo, por eso está en mayúscula,
porque la palabra hijo que está vertida aquí le dice a María con seguridad que será igual. O sea, es un hijo que es igual a su padre en sustancia, es decir, que le está diciendo que el hijo que va a tener en su vientre va a ser el mismo Dios. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Versículo 34. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Préstame atención, porque aquí tenemos otra cosa que aprender de María. María no estaba dudando del poder de Dios. Uno podría decir, ay, claro, María la dudó, o sea, quedar embarazada sin haber tenido esposo, pero no se refiere a eso. Y para que lo tengamos claro, podemos devolvernos aquí unos versículos en el mismo capítulo 1 al versículo 18, donde el mismo ángel Gabriel está hablando con Zacarías, el esposo de Elizabeth, la pariente de María, quien sería el padre de Juan el Bautista. Se le aparece el ángel a este hombre. Zacarías era el sumo sacerdote de la época. En ese momento le tocaba entrar al lugar santísimo, que lo hemos estudiado, se hacía una vez por año, a ofrecer sacrificios de expiación por el pueblo. Zacarías entra al lugar santísimo y estando en el lugar santísimo se le presenta a Gabriel y le dice que va a quedar su esposa embarazada. Y aquí tenemos la respuesta de Zacarías al ángel. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. El ángel Gabriel, que fue el mismo ángel enviado por el Señor para darle la noticia a María, cuando Zacarías le dice, pero ¿cómo va a suceder esto? Porque soy muy viejo, lo reprende, porque la respuesta de Zacarías tenía que ver con la incredulidad acerca de lo que Dios podía hacer. Por eso cuando María pregunta, el ángel no la regaña, como vamos a ver a continuación, y es una de las cosas que tenemos que aprender. María era una mujer que le creía a Dios. María creía en la palabra de Dios. María creía en el poder de Dios. Y hay una cosa que tenemos que preguntarnos en la mañana de hoy. ¿Cuántos de los que estamos reunidos en este lugar le creemos a Dios verdaderamente? No es de palabritas. Es cuando estamos en la situación difícil. ¿Creemos que Dios es el Dios de los imposibles? Porque a María lo que le dijeron no fue cualquier cosa. Quiero que entiendas que una cosa es, bueno, tú eres viejo, tu esposa es vieja, pero van a estar juntos y yo me encargo. Y otra cosa es, tú eres virgen y no te va a tocar nadie y vas a quedar embarazada. Esa es otra película, eso es otro nivel. Y María le cree. La pregunta de ella es como, bueno, pero es que yo soy virgen. O sea, fue una pregunta que vino normal de su intelecto, decir, oye, todavía no estoy casada. Pero no había duda en el poder de Dios. Por eso Zacarías, y mira lo tremendo, Zacarías era el sumo sacerdote. Zacarías entra a ministrar en la presencia del Señor y cuando Dios le da una buena noticia no le cree. Por eso la respuesta de Gabriel es fuerte, le dice, yo soy Gabriel. ¿Sabes qué le está diciendo? Oye, yo no soy perico de los palotes. Yo no soy cualquiera parecido. Yo soy Gabriel. Estoy en la misma presencia de Dios. Yo no soy un mentiroso. ¿Qué te pasa? Yo vengo a hablar palabra de Dios. Y tú y yo deberíamos aprender que cuando hablamos palabra de Dios debemos hablarla con la misma seguridad. Amén. Porque estás hablando la palabra del Dios vivo. Por eso dice Gabriel, yo estoy en la presencia de Dios. Es tremendo lo que le dice. Porque le dice, yo soy en la presencia de Dios. Tú estás en el lugar santísimo, pero no estás en la presencia de Dios. Porque la incredulidad muestra que no estamos en la presencia de Dios. Terrible. María, por el contrario, cree. Y por eso la respuesta del ángel es diferente. Dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahora, para dejar a un lado el gnosticismo, ayer estaba en el banco haciendo una diligencia y al fuera había una pantalla de History Channel donde
estaban mostrando cosas de Jesús y no sé qué. Yo, bueno, y miré ahí. Y después vi el título del programa, Alienígenas Ancestrales. O sea, Cristo es un alienígena. Aunque bueno, el Señor es extraterrestre. ¿Realmente sabían eso? Que el Señor no es de este mundo. Extraterrestre. Pero no un alienígena que viene de Marte, como muchos creen. Cuando el Señor dice que el Espíritu Santo vendría sobre María, no está hablando de una relación incestuosa, una relación extraña entre el Señor que tomó forma de hombre y se acostó con María, como dicen los gnósticos también. Está hablando el Señor Dios Todopoderoso exactamente de decir que era la llenura del Espíritu Santo, la sombra del Señor Dios sobrenatural que vendría sobre María y haría que ella quedara embarazada, pero sin involucrar el aspecto sexual. Amén. Y eso es importante que lo tengamos, porque capaz si te encuentras con algún loquito que te diga, pero mira que dice que el Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió. Los gnósticos dicen eso, que la cubrió significa que la tapó todo así. Y no es eso. No está hablando de los ángeles de Génesis que se acostaron con las mujeres de los hombres. No está hablando de eso. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. Mira lo que viene a afirmar aquí Gabriel. Decir, María, nada es imposible para Dios. Y es importante que nosotros lo entendamos. Dile al que está a tu lado, nada es imposible para Dios. Versículo 38, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Este es el mejor ejemplo que María nos da. María contestó, la palabra sierva es el original, es doulos. Es decir, María dijo, yo soy la esclava del Señor. Y hay una pregunta que debemos hacernos nosotros en la mañana de hoy al leer este texto. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos pide cosas que nos ponen en problemas? Porque recuerda que María estaba comprometida con José, ¿lo recuerdas? De acuerdo a esa ley, si ella salía embarazada de un hombre que no fuera José, José podría denunciarla y las autoridades de la ciudad la iban a sacar y la iban a apedrear. Cuando María escucha de parte del ángel que va a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo, María sabía lo que eso implicaba. María sabía que lo que el Señor le estaba pidiendo podría costarle la vida misma. Por eso es tremenda la declaración de María cuando dice, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí todo lo que me has dicho. Que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es absurdo cuando alguien dice ser cristiano y todavía piensa que puede hacer su propia vida. Todavía cree que Dios tiene que dejarlo de lado. Ahora, es tremendo porque María dice, hágase la voluntad, yo soy una esclava. No dice, oye Gabriel, ¿por qué no nos vemos en 8 días? Déjame pensarlo bien. No le dice, Gabriel, y si esperamos a que me case con José, ¿por qué no dices a José que nos casemos mañana mismo y con eso me evito la fatiga, el problema, el susto? No, María dice, yo soy la esclava del Señor, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que se cumpla en mí todo lo que ha dicho, conforme ha dicho que va a suceder. Y no solo era María arriesgando su vida, porque es tremendo, iglesia, que muchas veces lo que Dios nos pide, lo único que pone en riesgo es una hora de sueño. Dios te dice que ores y ay, pero es que estoy cansado, una hora de sueño. Y la pensamos. A veces todo lo que tenemos que arriesgar es algo de dinero y lo pensamos. ¿Sabes por qué muchas veces no cumplimos con lo que dice el Señor de diezmos y ofrendas? Porque tememos lo que pueda pasar. ¿Y si me quedo sin dinero? María podía perder su vida. Y sin embargo dice, soy la esclava del Señor. ¿Y si quedo sin trabajo? Y le seguimos dando espacio al enemigo y le abrimos puertas cada vez. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo sin amigos? ¿Y si me quedo sin familia? María dice, yo soy la esclava del Señor. El ejemplo más grande que tú y yo debemos aprender en el día de hoy, cuando pensemos en María, es que María pensaba como tú y yo deberíamos pensar. Somos esclavos. Que se haga en nosotros la voluntad del Señor. Por eso María no es el diablo. María es una mujer digna de imitar. No de adorar, pero sí de imitar.
su disposición a obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahora, no era solo su muerte física, era la vergüenza sobre su familia. Estaban en el siglo 0. No estaban en el siglo 21, donde una mujer de 18, María era joven, de acuerdo a las escrituras, María estaba en su adolescencia. No en las revistas de vanidad, donde una niña de 16 años queda embarazada y sale en la portada de tú, soy madre soltera. ¿Y qué? Y se lo celebran. No era eso, era una vergüenza. Era para decir, ábrete tierra y trágame. No es como ahora que quedó embarazada la niña y la mamá le organiza un shower. ¡Ay, qué lindo el bebé! No, había vergüenza. La familia sufría afrentas. El nombre, el apellido de la familia era tenido en poco a causa de lo que María iba a hacer. Aunque ella no tenía un hijo legítimo, iba a venir el Espíritu Santo. Pero la familia, explícale a la familia, fue el Espíritu Santo. Los que tienen hijas saben de qué estoy hablando. Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Tú le dirías a otro perrito con ese huesito, ¿no? No te lo van a creer. Y de hecho, mamá, no la crean porque ya no viene más. Hay una sola María. El Señor se encarnó una sola vez y para siempre. Amén. María estaba dispuesta a perderlo todo. El buen nombre, la poca honra que podía tener, porque recuerda que estaba en una ciudad pobre. María estaba comprometida con un carpintero. El carpintero de esa época no era mejor que el carpintero del día de hoy. No estaba con el dueño de Jamar, estaba con un carpintero de barrio. El trabajo no es deshonra, amén. Pero María no estaba aspirando a vivir en un palacio. María decía, bueno, por lo menos la mesa nunca se va a descuadrar. Y si se descuadra, la arreglamos. Eso es lo que María estaba aspirando. Pero lo iba a perder todo. No se trata de la cantidad, se trata de la disposición. Si lo que Dios quiere que hagas te cuesta 1,000 pesos, y estoy hablando en términos que puedas comprender, son 1,000, no importa. Si son 1,000 millones, son 1,000 millones. Si es tu vida, si es cambiar de ciudad, lo que sea, hazlo. Pero muchos cristianos el día de hoy participarán en la celebración de las velitas para que no hablen mal de ellos en la familia. Se lo puedo asegurar. Y algunos hasta colgarán fotos con un farolito. Soy la esclava del Señor. Dile al que está a tu lado, soy esclavo del Señor. Ahora pregúntale, ¿de verdad? Porque a veces no parece, ¿no? A veces no parece. Porque a algunos se nos llena la boca, soy esclavo de Cristo, ¿de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste? Pocos días después, versículo 39, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ese bebé era Juan el Bautista. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Una cosa importante para nosotros como cristianos en este pasaje. No tenemos que andar negando que María es la mamá terrenal de Cristo. La Escritura lo dice. ¿A qué debo el honor de que la mamá de mi Señor venga a visitarme? Sí, María era la mamá del Señor Jesucristo. No tenemos que andar ocultando. No, que no. Sí, lo que no es la madre de Dios, que son dos cosas diferentes. Porque la posición de madre de Dios la pone por encima de Dios. Es la madre terrenal del Señor. Tenía que encarnarse, tenía que cumplirse la profecía. Y no vemos ningún momento en que el Señor diga, tú no eres mi mamá. No. La Biblia dice que Jesús vivió sujeto a sus padres. Es decir, que María le decía, Jesús, tráeme eso. Y él iba, criatura,
¿Qué te pasa? No, Señor no. El Señor no era un niño malcriado. Él nunca pecó. Y de hecho, la Escritura nos deja ver que Él nunca fue un super niño o un niño Dios, porque sus hermanos no creían en Él. O sea que Él nunca hizo, Jesús, lava los platos. Se lavaron. No, nunca hizo eso. A algunos les gustaría, ¿no? Jesús, tiende la cama. Jesús, que no sé qué, me están molestando. Mando los ángeles allá y los ángeles allá. No, nunca pasó eso. Es decir, Jesús se comportó durante toda su niñez y su etapa de joven hasta los 30 años como un hombre normal. La única diferencia, y es tremenda diferencia, es que sin pecado, pero no era un super Dios, un niño Dios, ni andaba con capita y así. No, no andaba así. Se la vieron impíos. No andaba así. Él vivía sujeto. Pero María era la madre del Señor, para que entendamos allí. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Aquí nos vuelve a afirmar la Escritura una cosa importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Cuando María, dice aquí Elizabeth, que le dicen a María, eres bendita porque creíste que Dios haría lo que te dijo, está diciéndonos a nosotros, iglesia, nosotros debemos creer que Dios hará lo que dijo que va a hacer. ¿Lo creemos? ¿Vivimos como si lo creyéramos? ¿Creemos que Dios vendrá en las nubes y se llevará a la iglesia? ¿Lo creemos? ¿En verdad creemos que Dios hará eso? ¿En verdad alguno de este lugar cuando abre los ojos dice, oh, Señor, ¿será que hoy es el día que vienes? ¿Alguno en algún momento ha sacado su cabeza por la ventana y dice, wow, y si sonara la trompeta en este momento? ¿Creemos que realmente Cristo vendrá por su iglesia? ¿Creemos que los que no son parte de la iglesia, así estén sentados aquí, se van a quedar? ¿Lo creemos en verdad? ¿Vivimos nuestras vidas tratando de alcanzar ese galardón, esa meta que nos espera? ¿Creemos que aquellos que no estén en Cristo Jesús, habiendo escuchado de Cristo Jesús, serán arrojados a un lago que arde con fuego y azufre? ¿Creemos que eso es verdad? ¿En verdad lo creemos? Porque eso es lo que nos hace bendecidos. Creemos que no basta únicamente con venir a los domingos o los jueves, de vez en cuando. Creemos que no basta solamente con ser, sino también con parecer. Creemos que tenemos que ser buenos esposos, porque si no es pecado. Creemos que tenemos que ser buenas esposas, porque si no es pecado. Creemos que tenemos que ser buenos padres, buenos hijos, porque de lo contrario es pecado. Y si persistimos en eso, seremos dejados a un lado. ¿Creemos eso, iglesia? ¿Creemos que el que no perdona sus pecados permanece? ¿Creemos que debemos poner la otra mejilla cuando el Señor dice que pongamos la otra mejilla? ¿Creemos en verdad la palabra de Dios? Porque eso es lo que María hizo. María es tremendamente importante en la Escritura porque es un ejemplo de alguien de fe. Alguien que le creyó a Dios. Y tristemente hay que decirlo que gente que le cree a Dios en esta época escasea. No gente que crea en Dios. Gente que le crea a Dios, que son dos cosas diferentes. Porque lo he dicho no sé cuántas veces acá. Los demonios creen. Santiago lo dice. ¿Qué vas a decir? ¿Que crees en Dios? Magnífico. Es como un aplauso. Yo me pinto a Santiago escribiendo esta cara. ¡Ay, qué bien! Cree en Dios. También los demonios creen, viejo. Y tiemblan. No solo es creer en Dios, es creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, afinas. El que está a tu lado, afina. Yo le creo a Dios. Yo creo su palabra, le creo. Y entonces ando o trato y me esfuerzo de andar como derechito, porque le creo. Cuando tú no le crees, sino que crees en Dios, tienes dos vidas. Es cuando tienes dos perfiles en las redes sociales. Es cuando estás un tiempo acá y un tiempo en la discoteca. Es cuando estás un tiempo acá y un tiempo con los chistes vulgares de tus compañeros de trabajo. Crees en Dios, pero no le crees a Dios. Y vuelvo a decirlo, mira, y eso no lo dijo el Señor en el primer mensaje. Pero si tú solamente crees en Dios, entre tú,
y un demonio. No hay mayor diferencia más que tienes carne y hueso. Pero el destino es el mismo. Amén. María respondió, versículo 46, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María, mujer escogida, en este momento que María tenía a Jesús en el vientre, todavía dice, mi alma se alegra en Dios mi Salvador. María nunca dejó de reconocer que era una vil pecadora como tú y como yo, y que necesitaba de un Salvador. Amén. La palabra Salvador aquí es soter, que en griego significa, era usada para hablar de la salvación espiritual, la salvación de la condenación eterna. María dice acá, quiero que entiendas, porque es que es fácil decir necesito un Salvador cuando estaba afuera, pero hoy, el día de hoy, en la mañana, en este instante, reconoces que necesitas un Salvador, reconoces tu condición pecadora, reconoces tu condición caída. María, a pesar del privilegio, a pesar de lo que Dios había hecho en ella, seguía diciendo, se alegra mi alma en Dios mi Salvador. No se alegró, se alegra, es decir, es una alegría constante. Todos los días digo, Dios, gracias porque me salvas. Dios, gracias porque me perdonas. Pero muchas personas hoy dicen, una vez Dios me habló y con eso tienen. Y creen que por esa revelación, que por esa vez que Dios les dijo algo, ya la hicieron. Y no hay que orar más y ya la hicieron. Algunos creen que hicieron la oración de fe y ya la hicieron. María nos enseña, aprende de María en la mañana de hoy a decir, todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Todos los días debemos reconocer que somos unos viles pecadores y que si no es por su gracia, estamos perdidos, condenados totalmente. Amén. Eso nos enseña María aquí. Mi alma alaba al Señor. Dice, ¿cuánto alaba mi alma al Señor? ¿Sabes qué significa cuánto? Que es que la cantidad importa. Este cuánto es de medición. O sea, María no era una alabadora ahí arrancó la alabanza. No, María alababa, dice, ¿cuánto alaba mi alma al Señor? María se regocijaba en el Señor, en darle palabras de exaltación, palabras de adoración. Hay que alabar al Señor, pero hay que alabarlo bastante. Tiene que mostrarse, tiene que verse el deseo de entrar en la presencia de Dios. No es a poquitos. Por eso se insiste. Mira, no es porque querramos el día que todos levanten las manos aquí. Ay, ya, por fin, mándenlo a Guinness Record, ya tenemos una iglesia que todos levantan las manos. No se trata de eso, no nos van a dar un premio por hacerlo. Es porque entre más alabemos al Señor, más mengua nuestra carne y el Señor realmente es regocijado. Amén. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Mira lo que dice María nuevamente aquí, y deberíamos aprender de ella. María no se llenó de orgullo. ¿Sabes qué pasó con María al momento de someterse a la decisión del Señor? Se hizo una sierva, una esclava humilde. Eso suena redundante. Dijo, no soy solamente una esclava, soy una humilde esclava. Es decir, entre los esclavos, yo soy la esclava más pequeña. Eso fue lo mismo que el Señor enseñó en la última cena. El que quiera ser el más grande, hágase el más pequeño. Pero ¿cuántos todavía queremos es que nos reconozcan? No, iglesia, no puede ser así. Siervos humildes, humildad. Mira, de lo que María dice, uno no se explica de dónde se les ocurre pensar en María como wow. María no habló acerca de ella misma. María se veía ella como pequeñita, pequeña. Así debemos vernos nosotros a nosotros mismos. Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María exalta al Señor. María no se exalta a sí misma. María exalta al Señor y comienza a reconocer en este cántico, que es una especie de salmo, se llama el Magnificat, el poder de Dios
la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Exalta al Señor. María no se exalta a sí mismo. María exalta al Señor. Nuestras palabras, después de tener un encuentro con el Señor, deberían reflejar lo que María habló. Solo palabras de alabanza y de gloria para el Señor. Nosotros no importamos. Amén. Por último y para terminar, acompáñame a Juan, capítulo 19. A ver, no la última, pero sí la última de la prédica. Lección acerca de María. Juan 19, 25, momento de la crucifixión del Señor Jesús. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Este es uno de los pasajes que utilizan para decir que Jesús la puso ahí como madre de todos, pero el texto es claro. No dijo: todos ustedes, ahí les dejo a su mamá. Él le dijo fue: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, en un momento de mucha más misericordia, se encargó de que María no quedara desamparada. Le dijo: Juan, manténla. Por eso dice que a partir de ese día, ella se fue a vivir en la casa de Juan. Es decir, Juan la estaba cuidando, no ella a Juan. ¿Claro esa parte? Ok. Ahora, lo que tenemos que aprender de María aquí es: María estaba al lado de la cruz. María no le importó la vergüenza de la cruz. María vivió de la misma manera que recibió el anuncio del ángel, la muerte del Señor Jesucristo. Porque si de Dios recibió con bombos y platillos que iba a ser la madre del Mesías, cuando el Mesías estaba crucificado, ella no se hizo a un lado. Ahí se quedó. En el momento de dificultad, en el momento de humillación, en el momento en que su vida podría otra vez correr peligro por asociarse con Cristo, ella está ahí en la cruz. A diferencia de muchos apóstoles, a excepción del apóstol Juan, que todos huyeron, María se quedó en la cruz. Y es lo que dice el libro de los Hebreos: salgamos pues fuera de los muros de la ciudad y suframos vergüenza con él. Eso hizo María. Eso debemos hacer nosotros. No nos avergoncemos de la cruz. No nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de hablar de nuestra fe cuando seamos cuestionados. No se avergüencen en la noche de hoy si un familiar les dice: bueno, ¿y por qué es que no vas a venir? Di la verdad. No te avergüences. Como dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Padezcamos la vergüenza de ser cristianos ante el mundo. Porque ser cristianos para el mundo es motivo de burla. Ser cristianos para el mundo es motivo de vergüenza. María estuvo al lado de la cruz. María no miró de lejos. Hay un relato que dice que algunas mujeres miraron de lejos. María la ubica la palabra claramente allí, a los pies de la cruz. Experimentando el dolor, porque como madre amaba a Jesús. Experimentando el dolor de su hijo. Experimentando el dolor de su Señor. Escuchando sus últimas palabras. Allí estuvo María. Eso debemos hacer nosotros. Amén. Y una vez que Cristo resucita, lo buscan en su casa, Hechos 1:14. María estaba orando. María no dijo: yo soy la mamá, yo tengo puesto asegurado. María, vigilia, yo soy la mamá, yo tengo puesto asegurado. No, María no dijo eso. Muchos creen, cuando dicen: vamos a orar, viejo, pero yo diezmé. ¿Y qué? Mira, no sé qué, yo oré ayer. ¿Y qué? María no dijo: pero que yo lo parí. Yo lo amamanté, mira, ahí quedó registrado. No, María dice: vamos a orar. Y estaba como una más, orando y clamando por el Espíritu Santo de Dios. Amén. María nos enseña a orar. María nos enseña a confiar. María nos enseña a depender del Señor. María nos enseña, con su ejemplo de vida, a ser esclavos del mismo Cristo. Pero de ninguna manera nos enseña, nos invita a adorarla, porque el único Dios digno de adoración es el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor,
Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque a pesar de nuestro pecado, Señor, hoy nos das una nueva oportunidad. A pesar, Señor, de nuestra rebeldía, tú en la mañana de hoy nos dices nuevamente que podemos acercarnos a ti, podemos acercarnos a la cruz, podemos acercarnos, Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia para ser realmente llenos de ti. Hoy levantamos una oración al cielo diciéndote, Señor, somos tus esclavos, que se haga tu voluntad en nosotros, que se haga en nosotros conforme está escrito en tu palabra. Hoy renunciamos a todo plan de hombre, hoy renunciamos a todo plan, Señor Dios que estás en el cielo, de hacer las cosas en nuestra manera, en nuestras fuerzas, porque reconocemos que no tiene sentido, Dios. Hoy te pedimos perdón por cada vez que hemos querido hacer nuestra voluntad y nos sometemos para decirte, Dios, hacemos tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Amén y amén.